comenzamos a grabar la porción de la Torá o la paracha número 2, se titula Noah. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torá la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén. Bien. Amén. Bien, la sinopsis de esta, el diluvio, cuando comienza el mismo, se detienen las aguas del diluvio, el fin del diluvio y salen del arca. El Creador bendice a los sobrevivientes del diluvio, el arco iris, sobrevivientes del diluvio y nuestros ancestros, es decir, de dónde ha salido la humanidad. Embriaguez de Noah, los descendientes de Noah, descendencia de Nimrod, en Babel, descendencia de Shem, la torre de Babel y las 10 generaciones desde Noah hasta Abraham. Bien, una paracha muy dinámica y que también se ha torcido en muchos aspectos, muchas cosas de las que están aquí, y claro, por la ayuda de nosotros se va aclarando muchas cosas, y lo bueno de estas parachas es que se dice como está escrito. Sí tenemos a veces pues ciertas interpretaciones, pero se apegan mucho más a la escritura que a un libro que a lo mejor alguien hizo y no se sabe dónde salió. Me fascina, por ejemplo, a mí, en mi caso personal, estudiar mucho y me llena mucho también poder realizar estas comprensiones con ustedes, así que muchas gracias. Como sabrán, no hay un orden para comenzar la misma, esta paracha, y por ende pues voy a comenzar con el final. Las 10 generaciones desde Noah hasta llegar a Abraham. Vemos la simiente del hombre del huerto. Shet, el tercer hijo del hombre del huerto, sale descendencia hasta llegar a Noah. De Noah sale descendencia hasta llegar a Abraham. Entonces, si de Noah salieron estos 7 preceptos, ¿por qué Abraham no siguió guardando el mismo? Los 7 preceptos. Sencillo. Y se encuentra aquí. Bereshit 26:5. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi observancia, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjense que, espera, ¿qué Abraham guardó? ¿Las leyes de Noé? No. ¿Las 7 leyes? No. Esta es la mentira más grande que los rabanitas han enseñado para que el extranjero que quiera guardar las leyes del Creador no se acerque a los caminos del Creador. En ninguna parte de la Escritura se encuentra algo similar, ni tan siquiera en los profetas o en los escritos. El mismo Yeshaya 56 lo confirma. Incluso en la restauración de Ezequiel tampoco se menciona nada de las leyes de Noah, ni tampoco en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Es decir, quien enseña que hay que seguir estas leyes inventadas para que no se alleguen para guardar la ley del Creador, recibirá también su merecido, porque es como si estuviera desviándolo. Porque en aquellos días, dice el Creador, que su nombre será uno y único. De Israel saldrá la Torá, y con ella se regirá el mundo. Dice Zacarías 8:23. Así ha dicho el Creador de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 varones de toda la lengua de los gentiles tomarán el manto de un varón judío, diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que el Creador está con vosotros. Entonces, si estas 10 naciones están agarrando el manto de un varón hebreo o judío, porque dice que el Creador está con ustedes, no significa que ese varón judío esté siguiendo unas leyes de Noé, está siguiendo lo que está en la Torá. Entonces, si esos gentiles o esas naciones están agarrando sobre un manto de un varón judío, eso quiere decir que hay que seguir la Torá. En términos sencillos, no existe otra ley y otro camino que no sea este para llegar a ser Creador. Me gustaría seguir abundando un poquito más en este tema, pero como hay más temas interesantes, así que voy a seguir. Por otro lado, la embriaguez de Noah. Dato interesante y curioso, les pondré aquí. Cam, el hijo menor de Noah, ve la desnudez de su padre. Veamos qué significa esto según Vayikra 18. Dice el 6 del mismo 18, ningún varón se allega a ninguna mujer cercana a su carne para descubrir su desnudez. Yo soy el Creador. Ahora vamos a leer el 8 del mismo Vayikra 18. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Entonces, vemos que nos dice Bereshit 9, 20 al 25. Y comenzó Noah a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y se descubrió en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Entonces Shem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros de ambos y andando hacia atrás
cubrieron la desnudez de su padre, teniendo los rostros vueltos, o sea, hacia el otro lado, que no vieron la desnudez de su padre. Entonces, ya vimos qué significa la desnudez de su padre. Y despertó Noa de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven. Y dijo, maldito seas Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Pero ¿por qué maldice a Canaán y no a Cam? Si fue que Cam hizo esto. Pues Bereshit 16 dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, y Fut y Canaán. O sea, vemos bien que cuando él maldice a Canaán, maldice a un hijo de Cam, su simiente. No maldijo el fruto de esa relación sobre lo que pasó allí. Es por eso que maldice a Canaán, porque viene de un producto de una relación de incesto. Miren, mis queridos lectores y oyentes, las escrituras son una fuente de sabiduría y también en un pasado pasaron cosas malas y cosas feas. Es por eso que la primera generación de la humanidad se corrompe y es destruida. Las escrituras tienen cosas ocultas en el sentido como esta, la que estamos leyendo. Pues lo acabo de leer. Si se dan cuenta, ¿por qué Sedom y Amorra fueron destruidos más adelante? La maldad era grande sobremanera cuando el mismo emisario va allí, lo querían hasta violar. O sea, hay una maldad increíble y el que no quiera ver esto, pues está bien ciego. Las leyes del Creador están para seguirlas. Es por eso que no debemos ir tras los deseos de nuestro corazón y amar la Torá, amar la justicia y la rectitud. Es por eso mismo que Noa, en su generación, fue gran visto, porque fue justo y recto en esa generación. Abraham observó, escuchó y guardó la ley del Creador. De esta misma línea, el Creador confirma una bendición para la misma humanidad. Por otro lado, cuando Noa sale del arca, la relación que sale y colma la tierra fueron relaciones entre primos. Estas relaciones son permitidas según Vallicra 18. Abraham le busca mujer a su hijo, pero ¿de dónde? Bereshit 24:15 dice, aconteció antes que él acabase de hablar, he aquí Risca salía, la cual habían nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro sobre sus hombros. Aquí te das cuenta que es un primo, o como se le llama por la escritura, un pariente cercano. Es por eso que vemos el relato cuando Abraham dice al rey de Egipto, de cierto es como mi hermana, porque es simiente de mi padre, dice Bereshit 20:12, y la verdad también es mi hermana, simiente de mi padre, mas no de mi madre, y la tomé por mujer. Vemos que Isaac hace lo mismo que hizo Abraham. Fíjense que tienen como que la misma costumbre, su mujer era bien hermosa y dicen la misma mentira. Dijo que era su hermana, Bereshit 26:9, para el que lo quiera leer, que lo lea luego. Pero la generación de Noa pudieron haber dicho lo mismo, es simiente de mi padre, no de madre. Cuando venimos a ver, si la simiente de toda la tierra viene de Noa, prácticamente es lo mismo que dijo Abraham en este caso. Lo que sucede pues que aquí son de primos más cercanos. La Torá no es difícil de guardar. Es el hombre quien hace todo esto muy complejo y va tras los deseos de su corazón, buscando justicia a causa de su mano y no por las leyes del Creador, la cual es justicia recta en toda la tierra. Dice Bereshit 32:10, estos son los planes de los hijos de Noa, según sus linajes por sus pueblos. De estos surgieron todos los pueblos y fueron dispersados sobre la tierra después del diluvio. O sea, si usted lee y estudia bien la descendencia de estos quienes salieron del arca, se dará cuenta que estos fueron prácticamente la simiente de Noa. Todos los demás fue destruido. ¿No recuerdan algo similar que iba a pasar cuando el pueblo estaba allá en el desierto? Dice Bamidbar 14, sigue al 12. Y Yehoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda ella congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera muy buena. Si el Creador se agradece a nosotros, Él nos meterá en esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde contra el Creador, ni le temas al pueblo de esta tierra, porque es nuestro pan. Su amparo se ha de apartar de ellos, y con nosotros está el Creador. No le tengan miedo. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos con piedras. Mas la gloria del Creador se mostró en el tabernáculo del testimonio a todos los hijos de Israel. Y el Creador le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y de ti haré una gran nación más fuerte y más grande que ellos. Entonces, vemos que aquí vemos un caso similar
porque de Noah salió toda esta descendencia. Noah pasó todo lo que estamos leyendo, y es por eso que vemos toda esa descendencia que sale más adelante, los capítulos más adelante. Es por eso que no es algo nuevo para el Creador sacar otra nación, y por eso fue que también se lo mencionó a Moshe, sacar otra nación más fuerte y poderosa. Obviamente se va a destruir a este pueblo que salió de allí, de Egipto, y de Moshe sacar una nación. En este caso es una humanidad. Claro, cuando venimos a ver, inicialmente es lo mismo lo que pasó. Lo que pasa que pues más adelante no llega a pasar, pero el Creador sí le da como que ese aviso a Moshe de que él sacará una nación más grande y poderosa. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, gracias. Sí, pues retomando un poco, esto comenzó, ¿cierto? El tema del arca que estaba haciendo Noah, es por el tema de la maldad de los hombres. Como dice en la paracha anterior, que la maldad de los hombres fue mucha en la tierra. El hombre tuvo la culpa, ¿cierto? Era el camino, los pensamientos del corazón, que era siempre el mal. Pero capítulo 6, versículo 8, dice que Noah halló gracia ante los ojos del Eterno. Entonces nosotros vemos aquí que la gracia no es algo que se haya inventado, según dicen, por ejemplo, los cristianos. Dicen que en el antiguo pacto, que es el pacto que está vigente hasta ahora, dicen que no había gracia, pero aquí vemos que sí hay gracia. Siempre ha habido gracia, porque aquí dice que Noé halló gracia. O sea, esta gracia es como un favor inmerecido. Dice que Noah era un hombre justo, perfecto en su generación, perfecto comparado con las personas de su generación. A eso se refiere. Y con el Eterno caminó Noah. Ya, pero él no era una persona que nunca se equivocara. Por eso también habla que halló gracia. Y el Eterno también salvó a su familia y a las esposas de sus hijos, y de allí vienen todas las personas. En el capítulo 6, versículo 13 dice: el Eterno dijo a Noé, Dios dijo a Noé, Elohim dijo a Noé: decidí poner fin a todo ser viviente, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de ellos, por eso los destruiré con la tierra. Entonces aquí vemos que el Eterno tomó una determinación, pero dijo, como este varón es justo, es correcto, ¿cierto? Está en buen camino, voy a salvarlo a él y a su familia. Entonces, y el Eterno decidió destruir todo ser viviente con agua, los seres que vivían sobre la tierra, porque los peces del mar, esos no tenían problema. Entonces vemos aquí que también Noé, hay algo interesante, que Noé hizo entrar 7 parejas de animales puros y una pareja de animal impuro. ¿Y por qué Noé sabía esto? ¿Por qué Noé sabía que habían animales puros e impuros? Simplemente porque esa clasificación de los animales ya existía, la clasificación de animales puros e impuros. Claro que estos animales no se usaban para comer, porque el Eterno autorizó comer animales recién en el capítulo 9, como nosotros lo vemos más adelante. Y esos animales, lo que quería comentar también, que en el capítulo 9, versículo 3, dice que todo lo que se mueve y vive será para alimento, y así como las legumbres y las plantas verdes. Entonces aquí estaba autorizando el Eterno a comer, pero ¿a comer qué? Animales, ¿cierto? Además de las legumbres y las plantas verdes. Dice, pero no coman la carne con su vida, que es su sangre. Entonces aquí se da la orden de que se podía comer carne, pero no con su sangre. Entonces la pregunta es, Noah, como conocía la clasificación de animales puros e impuros, yo estoy seguro de que él solamente comió animales puros, que eran los mismos animales que se podían ofrecer para holocausto, como se ve más adelante cuando salen del arca. Perdón, acá un poco más arriba, dice en el capítulo 8, versículo 20, edificó Noah un altar al Eterno y tomó de todo animal puro y toda ave pura y ofreció holocaustos sobre el altar. Entonces él hizo un altar y ofreció holocaustos. Y cuando el Eterno le dice que puedes comer animales, él debe haber entendido que eran animales puros solamente, porque más adelante nosotros vemos que el extranjero, en Vallicrá, capítulo 17, dice ahí que el extranjero, si come un animal impuro, tiene que purificarse. Entonces, esta ley de comer animales, solamente animales puros, si es que le apetece comer animales a la persona,
porque actualmente yo, por ejemplo, no consumo animales, porque no hay una certeza de que ese animal haya sido desangrado correctamente. Ya no hay caraítas autorizados desangrando animales acá y vendiéndolos, no tienen certificación por los caraítas, no están certificados. Esas carnes, uno va al supermercado, las carnes están llenas de sangre, entonces por eso es mejor evitar el consumo de esas carnes. Pero si a alguien le apetece, bueno, tiene que asegurarse de que cumpla con las normas, o que mate el animal él mismo, que averigüe cómo se hace un chejitá, de acuerdo a la costumbre caraíta, ¿cierto? Y que procese la carne como corresponde, sacándole las arterias, separando la sangre de la carne con sal gruesa, y todo el procedimiento que se describe en el caraísmo, que cumple la finalidad, es una tradición, toda una tradición caraíta, pero para cumplir con el mandamiento de separar la sangre de la carne, ¿ya? Y las tradiciones se permiten siempre y cuando sean para guardar un mandamiento, ¿ya? Así se entiende, se ve la Yerushá, como se interpreta en el caraísmo, que es una forma de interpretar la escritura. Bueno, eso por ahora, sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Y de hecho, quería abundar un poquito más de lo que has dicho de las carnes. Sí, es bien interesante lo que acabas de mencionar y es completamente cierto. Incluso nosotros tenemos a alguien que hace estos procesos y lo tenemos en el grupo también, que es Travis. También le podemos hacer preguntas. De hecho, se le hizo una pregunta y con respecto a los peces, y con respecto a los peces pues no hay problema. Con respecto a los peces, pues no es el mismo problema que tenemos con la carne de estos animales, que son de sangre caliente. Así que es un dato bien interesante. Los peces no necesitan como un degollamiento como estos animales que son grandes, y tenemos que tener mucho cuidado de ese tipo de consumo, que es carne con sangre. Pero los peces no tenemos ese problema. Ya se le preguntó y él dijo que en los peces no había ese tipo de problema. Así que es bueno, siempre que tengamos dudas con respecto a esto, poderle hacer preguntas, ya que él está certificado por la comunidad caraíta y ya lleva bastantes años haciendo este tipo de trabajo. Seguimos por la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, gracias. Quería comenzar mencionando que en esta paracha vemos que la tierra, que el Creador observa que el hombre corrompe la tierra. Sabemos que esta acción de corromper la tierra es a causa de nosotros, del comportamiento de lo malo que el hombre puede hacer, causar, y se puede entender de muchas maneras. Se puede entender que la tierra en ese momento había derramamiento de sangre inocente, había depravación sexual, había un montón de comportamientos que al Creador le desagradan. Y vemos a este hombre, Noah, que desaprueba todo ese comportamiento, y es por ello que el Creador lo ve con buena estima, lo considera el único hombre justo en la tierra, y es por ello que el Creador pues decide limpiar la tierra de toda maldad. Vemos que utiliza el agua para hacer esta limpieza. Eventualmente vemos que el agua es algo que se utiliza eventualmente para motivos de purificación, y yo veo esto como esta acción que toma el Creador de inundar la tierra, la veo como una purificación de la tierra. Y vemos que este comportamiento de Noah, que a mí me fascina, porque nosotros hoy día vemos que el ser humano está corrompiendo y contaminando la tierra con derramamiento de sal, con esas mismas conductas que se entienden hubieron en ese tiempo, pues se está ocurriendo hoy día, desde hace mucho tiempo. Y nosotros, como personas que deseamos que el Creador nos vea con agrado, pues rechazamos todo ese tipo de conducta. ¿Cómo la rechazamos? Pues siguiendo la Torá, porque la Torá es el antídoto para nosotros retenernos de hacer el mal. Después de estar con las maldiciones que el Creador nos da advertencia de que si nos vamos por ese camino, pues nos vamos a tener unas consecuencias de esos malos actos. Y es bien interesante ver aquí que la consecuencia de los malos actos que estaban haciendo esos seres humanos en la tierra en ese entonces causó
la destrucción de ellos mismos y de toda la tierra como un renuevo de la tierra, porque el Creador deja a Noah vivo, lo ordena a que haga un arca. Noah es una persona obediente que inmediatamente obedece la palabra del Creador haciendo este arca. Los animales, es bien interesante que el Creador dice que los animales llegaron allí, o sea, el Creador les ordenó a los animales de los pares que iban a entrar el arca, y es bien interesante que hoy día a veces vemos cómo los animales se comportan y de alguna manera podemos entender que ellos también tienen unas leyes por las que se rigen, y esas leyes son leyes que el Creador les dio a ellos también, porque así mismo como el Creador le dio leyes al hombre, también le dio a la naturaleza y a los animales. Y es bien interesante ver que los animales también son creación del Creador y son obedientes a sus leyes, a las leyes que ellos deben de seguir. Otra cosa que me interesó, que me llama mucho la atención de este relato, de esta parashá, es que más adelante, cuando termina el diluvio, el Creador hace un pacto con Noah, y el pacto es sellado con una señal. Esta señal es una señal visible. Vemos que nuevamente se habla de señal, se habla de una señal que es vista, y es algo que es repetido en otras ocasiones, y es que toda señal que el Creador hace es visible para alguien en específico o para el pueblo, para que el pueblo y esa persona sean testigos, un testimonio de que ellos vieron esa señal, y es bien interesante que no es algo a ciegas, sino que cuando en Egipto, ellos salen de Egipto, que ellos ven todas las maravillas que el Creador hace para sacarlos de la esclavitud, ellos fueron testigos visibles de todas las señales que el Creador hizo. Y entonces vemos constantemente que se habla de señal visible, y el Creador no hace ninguna señal que no sea visible. Todas las señales que el Creador hace, eventualmente desde el inicio, cuando crea las lumbreras, la lumbrera mayor y menor, son señales visibles para cierto propósito, y tenemos que entender y tener esto bien claro. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que el Creador también, este pastor lo hace también para él mismo. Él dice como que esto va a servir también de recordatorio para yo no destruir la tierra jamás con un diluvio. Y es bien interesante que el Creador afirma que desde ese momento no va a haber un cese de lluvia, de la cosecha, del frío, del calor, del verano, de la primavera, del día, de la noche, de las estaciones, sino que esto va a ser algo continuo para siempre. Y vemos que hay personas que tienen otros entendimientos donde creen que la tierra va a ser destruida, que el mundo ya no va a volver a existir, que ya no va a haber vida en la tierra, etcétera, etcétera. Y vemos que el Creador en ningún momento dice que va a destruir la tierra por completo, sino que la tierra fue hecha para nosotros y para nuestras generaciones, y cuando en los tiempos venideros, cuando esté el templo de nuevo, cuando podamos hacer de nuevo sacrificios al Creador, cuando podamos servirle al Creador por completo y cumplir con la Torá sin tener que estar estudiándola o con duda o con teoría de que alguien piensa de cierta manera, otro interpreta de otra manera, sino que todo el mundo va a tener el mismo entendimiento, todo el mundo va a conocer que el Creador es uno, y todo eso va a suceder aquí, en la tierra, en más ningún otro lado. Va a ser aquí, porque la tierra va a permanecer para siempre. Y es bien interesante tener esto también claro, porque hay personas que viven con un miedo, con un terror de que esto se va a destruir, de que todos vamos a morir, que bla, 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 y no podemos vivir, ¿verdad? Le exhorto a las personas que no podemos estar viviendo con ese temor, con ese miedo, porque el Creador no habla nada de eso. En ningún momento en la Torah se habla de estas cosas, y nuestra confianza y nuestra paz debe estar fijada en las promesas del Creador, y el fin de nosotros es
obedecerle para que seamos vistos con agrado, así como lo fueron todos estos patriarcas que fueron vistos con agrado dentro de la perversidad. El Creador los cuidó porque eran personas justas que seguían un comportamiento, una ética y una moral que era de agrado al Creador. Y esas son las leyes también del Creador. Cuando vemos la Torá está llena de unas leyes que son de ética y moral, o sea, para que nosotros nos mantengamos en ese comportamiento, como repetí otras veces, para ser de agrado al Creador. Otra cosa que quería mencionar, creo que Eric ya mencionó bastante claro ese tema, pero que sí, que es bien interesante que no sabía que de los animales puros y impuros, Noa sabía qué animales podía sacrificar para el Creador. Noa, cuando en el momento en que ya pueden salir del arca, lo primero que hace es edificar un altar y sacrificarle al Creador. El Creador le agrada ese acto. Vemos que es un comportamiento que anteriormente también se hacía. Vemos que los hijos de Adán y Eva, uno de ellos, Abel, hace sacrificio también al Creador. O sea, esto era una costumbre que se hacía desde un principio. No se comían animales, pero sí se sacrificaban animales para el Creador. Y es bien interesante que también que ya antes del diluvio el Creador había ordenado al hombre a tener una dieta vegetariana, pero ya después del diluvio pues el Creador le da este permiso de que puede comer carne de estos animales si tu alma apetece comerla, que también esa es otra, que hay personas que dicen, pero y si a mí no me apetece comer carne, pues fine, no tienes que comer, el comer carne no es algo obligatorio. El único caso obligatorio que eventualmente cuando esté el templo se va a tener que hacer es que una vez al año será obligado comer el Pesach, porque el Pesach es el sacrificio de Pesach, porque Pesach es un sacrificio, no es la festividad es Hajamazot. Pero el Pesach, que es el sacrificio, es algo que obligatoriamente todo Israel debe de comer de ese sacrificio. Entonces, si su alma no apetece comer carne, tenga en claro de que en ese momento del año, ese día del año, usted sí tiene que comer ese día, usted está ordenado a comer carne ese día, pero los demás días del año, si usted no quiere comer carne, no tiene que hacerlo, no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es llevar ofrendas al sacerdote, al templo. Eso es algo que es obligatorio, aunque usted no quiera comer de esa ofrenda, porque es que en realidad usted no come de esa ofrenda, esas ofrendas son para el sacerdote, algunas son quemadas por completo y otras son para mantener el sacerdocio, porque el sacerdocio no tiene heredad en la tierra, ¿verdad? Y el pueblo era el que se encargaba de mantener al sacerdote y a los levitas. Y hasta ahí quería añadir. Gracias. Gracias, Irion, por el aporte. Es bien importante recordar que el Creador autoriza comer consumo de carne porque toda la vegetación estaba destruida. Esta es la razón principal. Luego, obviamente, más adelante, cuando la tierra empieza a producir fruto y demás, pues ya ahí está cada quien si quiere seguir consumiendo carne. La Torá es la ley opuesta a lo que estaba pasando en estos pueblos desde un comienzo. Es decir, todo lo que el Creador le ha dado a Moshe es lo contrario a lo que esta gente, a lo malo que estaban haciendo estos pueblos. Y es el por qué destruye el humano por estas mismas acciones. Número 1, pues vamos viendo el diluvio, comportamiento en contra de la Torá. Número 2, Sodoma y Gomorra, conducta o comportamiento en contra de la Torá. Tercero, cuando el pueblo sale de Egipto, cuando dice el Creador, no hará como estas naciones de donde yo los saco, ni tampoco harán como estas naciones donde yo lo estoy introduciendo, porque esto fue lo que hicieron estas naciones, hicieron lo malo. Vamos viendo un comportamiento significante del por qué el Creador va destruyendo a estos pueblos. ¿Por qué? Porque es la ley en contra a lo que el Creador le dio mucho. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería añadir ciertas cositas de esta Parashá Noa, que sabemos que es descanso, especialmente en el versículo 11, cuando dice que el mundo estaba corrupto y la tierra estaba colmada de crimen. Entonces vemos ya desde un principio cómo se comienza a corromper la tierra, cómo ocurre el asesinato de Caín hacia Abel, y de ahí en adelante pues se sigue corrompiendo.
Y obviamente desde que el hombre y la mujer comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, pues entra muerte a la humanidad. Entonces aquí vemos cómo a partir de esa situación la vida del hombre comienza a menguar. Vemos como los años comienzan a menguar. Ya aquí vemos a un Noah con 600 años y eso quiere decir que eran menos años de sus generaciones anteriores. Cómo comienzan esa humanidad a como achicarse, ¿no? Los años comienzan a menguar. Hasta el día de hoy que nosotros el promedio de vida quizás 75, 80 años. Y ese es el impacto de todo esto que ocurre a partir del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y las consecuencias, obviamente, el mundo corrupto, lleno de crimen. Aquí la palabra corrupta, hay una raíz hebrea que es shahat. Esa palabra hebrea shahat tiene una connotación de decadencia, perversión, destrucción y daño. Se emplea especialmente para denotar una inmoralidad sexual e idolatría. Entonces vemos obviamente la orden de hacer el arca. El arca en hebreo es teba, literalmente lo que significa es una caja, no necesariamente tiene forma de una embarcación o de un barco. Y cómo se le ordena a Noah a entrar con su familia y ordena de los animales, una pareja de cada animal, y obviamente 7 pares de los animales limpios, kosher. Entonces, yo lo hice a base de una pregunta. ¿Por qué? Porque para que esto nos impacte, tenemos que hacernos ciertas preguntas dentro de esta parashá, no verla como que algo que es del pasado, que pasó, pues mira, ya no va a volver a ocurrir, pero sí la esencia de lo que ocurre es, número 1, se corrigió el mundo a partir de este diluvio. Pregunta número 2, ¿el mundo se continuó corrompiendo a pesar de este diluvio? Y pregunta número 3, ¿fue solamente para salvar esa simiente de Noé? O sea, son preguntas que continúan en la mente del ser humano, de la humanidad. Entonces, la esencia de todo, yo creo que la intención del Creador más bien era una corrección global a partir de ese diluvio en el cual el agua subió de tal y tal forma que dicen muchos comentaristas que la tierra era como una esponja, o sea, y no se salvaba a nadie, solamente la simiente que fue salvada porque Noah fue obediente a esa palabra, a esa dirección del Creador. El Creador quiso hacer una corrección masiva o colectiva, un tipo de expiación. Entonces vemos cómo a partir de ciertas generaciones ocurren estas correcciones espirituales a través del pueblo mismo Israel. Israel mismo en el exilio está haciendo como un tipo de corrección. Entonces nosotros en nuestras vidas vamos a convivir en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo que hay mal, pero sí nosotros somos responsables por mantener la simiente y la Torá dentro de nosotros como luz divina, como esa luz que va a alumbrar el mundo. Lo vemos, ¿por qué? Porque entonces cuando Noah decide salir del arca, ya ha pasado casi un año, él entra de 600 años, sale de 601, entonces espera 40 días luego del diluvio, que coincidentemente 40 días son los días que espera una mujer luego de dar a luz para recuperarse. Entonces, obviamente este proceso completamente da a luz nueva humanidad. Entonces vemos como la tierra así como sufre de un tipo de dolor de parto. Vemos entonces el pacto de paz luego que salen del arca a través del arco iris. En hebreo es Hakeshet Ba'anan. Es un pacto de paz con la tierra, la humanidad, incluyendo los animales. Este pacto aparece durante el mes de Kislev, conecta al mundo con algo que está por encima del mundo. Estos colores, cuando los analizamos,
no son distintos colores, sino que vienen de una luz primaria, de una luz profunda, que viene siendo la luz del mismo Creador, pero que cuando se transporta a la Tierra, a nuestra vista, la vemos de distintos colores, y eso se llama un prisma de colores, pero proviene de una luz primordial, que separa diferentes matices o un prisma de colores. Científicamente esto se llama prisma óptica o una prisma óptima, que viene siendo como un objeto capaz de refractar, es como un refractor de esa luz, o reflejar y descompone la luz en los colores del arco iris. Quiere decir que si solamente ocurría una luz sola, probable el mundo, el ojo humano, quizás no podía percibir ese pacto, pero tuvo que hacer como un filtro, esos colores sirven como filtro para que el ser humano y la misma tierra y la misma vegetación pudiese percibir esa luz primordial como un pacto de paz. Así que nada, esto es lo que quería añadir por ahora. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Sí, esto del pacto es bien interesante porque más adelante vemos uno de los profetas, ve como una semejanza, y dentro de esa semejanza también ve un arco, como un arco iris. Y me es bien curioso porque sí, el Creador dejó eso para la humanidad, no solamente para Noah. Estableció el pacto, pero es para la humanidad. Y así que es bien interesante. Seguimos con la ronda con Esi. Adelante, Esi. Shalom. Noah fue separado de su generación debido a su justicia. Debido a eso, él y su familia fue bendecida. El versículo comenzó a presentar la lista de los descendientes de Noah. Pero una vez que lo mencionó, la Torá expresa que era un hombre justo. ¿Qué significa ser un hombre justo en medio de otros? Bien se puede decir que la persona debe de amar las buenas acciones, que debe llevarlas a cabo por amor y no solamente por obligación. La Torá también expresa que Noah caminaba con Dios. Simplemente, a mi entender, la explicación de eso es que Noah caminó por la senda que Dios le había indicado. ¿Por qué el Creador decide enviar un diluvio? Porque la conducta de la gente estaba deteriorada. Eran culpables de inmoralidad e idolatría y pecaban en forma encubierta. Y así la tierra estaba completamente corrupta, a diferencia de Noah, que era el único hombre justo delante del Creador. La inmoralidad simplemente no tenía límites. Había mentira, idolatría, moralidad sexual, entre muchas cosas. Aquí podemos ver que el Eterno miró con desprecio todas estas acciones que el ser humano estaba llevando a cabo. Y por tales razones decide limpiar la tierra. Dios decretó que una generación que se comportaba con tanta inmoralidad había perdido su derecho a la existencia. Pero incluso así extendió su misericordia hacia Noah, sus hijos y sus esposas. Al igual que tuvo misericordia de Lot a pesar de que estaba en medio de los inmorales de Sedón. Y hasta ahí mi comentario. Gracias, Esi, por el aporte. Dice aquí Bereshit 8:17 que comienza una instrucción como fue dada en un comienzo por la humanidad, de Bereshit 1. Fíjese, dice, multiplicar en gran manera y llenar la tierra. Vemos este paralelo con el relato del comienzo, al igual que Bereshit 7:9. Establecen prácticamente lo mismo. Otro dato importante es el de los sacrificios, que ya lo había mencionado, pero lo voy a repasar también. Noah, una vez sale, una de las cosas que primero hace es el sacrificio de holocausto, como se mencionó anteriormente. Ya era una costumbre desde el comienzo. Vemos que el primero que se relata en lo escrito que hace un holocausto es Hebel. Fíjese, aroma placentera al Creador, porque Noah lo hizo de corazón. Hay cosas que uno visualiza aquí, y una conducta inapropiada que hizo el rey Saúl fue que se llevó a Amalek. Mira todo lo que traigo para hacerle sacrificio al Creador. ¿Y qué le dijo Shemuel? ¿Acaso el Creador se contenta de los sacrificios? Porque primero es la obediencia antes que los sacrificios. Así que es como algo bien interesante. Así que en este relato Noah hace algo de corazón. Y el Creador dicta una promesa de no destruir más la tierra como lo hizo anteriormente. O sea, ¿por qué? ¿Por qué él hace esto?
porque los deseos del hombre son perversos desde su juventud, o sea, desde pequeño. Por eso debemos de controlar este instinto del mal o la inclinación a lo malo. ¿Pero cómo? Pues siguiendo las leyes de justicia que el Creador nos da, que es la Torá. El Creador destruyó toda la humanidad porque realmente, me imagino que se cansó, se retractó de haberlo hecho. Pero fíjense que hace una promesa a Noah y por amor a ese justo, él hace lo que hace. Entonces vemos algo bien importante, interesante, y es que la misericordia del Creador es tan grande porque reconoció que el ser humano realmente hace lo malo desde su juventud, y esto es tener gran misericordia. O sea, ¿cuántas veces estaría destruyendo la tierra? Montones de veces. Por eso es que él hace este pacto. Por otro lado, se autoriza el consumo de carne, se había mencionado anteriormente, pero la sangre no se podrá consumir. Y fíjense, una de las tonterías, según la ley de Noah, que no menciona, es el consumo de animales puros. Y aquí vemos bien claro y grandemente, y esto es lo más cercano que deberían de guardar, y el Shabbat, que estaba desde la humanidad, al igual que esta prohibición de la sangre. Así que yo creo que esto es sentido común. Hay cosas que son sentido común. Yo sé que hay gente que cada vez se acerca a los grupos preguntando, pero eso no lo dice la Torá, pero eso no lo dice la Torá. Es que hay cosas que son sentido común, que no lo tiene que decir. Son sentido común. Dice Bereshit 7, el Creador da orden a Noah sobre los animales puros y no puros. Y fíjense que Noah ya conoce de estos animales, dando a entender por razón lógica que esto se conocía desde el comienzo. Incluso los holocaustos de Noah fueron de animales puros. Bereshit 8:20. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, bueno, a mí también me llama mucho la atención que Noah no le discutía al Creador, no le contradecía. Nosotros hemos visto más adelante otros profetas, otros Nabim, que a veces como que tratan de negociar con el Creador, pero Noah no era así. En el Bereshit 6:22 dice que Noah lo hizo así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y nosotros vemos en el capítulo 7, versículo 5, donde también dice, y Noé hizo conforme a todo lo que le mandó el Eterno. Entonces, bueno, también las condiciones a las que se iba a enfrentar Noah, él, por ejemplo, no pidió que se salvaran otras personas, simplemente obedeció. Nosotros también quería comentar acá, en capítulo 9, versículo 11, donde dice, estableceré mi pacto con vosotros y no destruiré más todo ser viviente con aguas de diluvio, ni habrá diluvio que destruya la tierra. Ya, ¿y con quién establece este pacto y de qué se trata este pacto? Dice versículo 12, esta será la señal del pacto que establezco con vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. O sea, es un pacto con Noé, con su familia y con todos los seres vivientes de la tierra, con todos los animales. Ya, entonces si alguien me dice que aquí está hablando de un pacto de las leyes de Noé, entonces los animales también tienen que seguir las leyes de Noé, porque los animales están dentro del pacto. Entonces aquí no está hablando de eso, simplemente está hablando de un pacto de no volver a destruir la tierra con un diluvio y a destruir todo ser viviente con aguas de diluvio. De eso se trata. El versículo 15, me acordaré de mi pacto con vosotros y con todo ser viviente, repite nuevamente, y no habrá más diluvio para destruir toda carne. ¿Ya? Entonces ese es el pacto que está hablando aquí, de no volver a destruir toda carne con aguas de un diluvio. Bueno, ya comentaste el tema cuando el hijo vio la desnudez de su padre, eso ya lo comentaste. Después viene la torre de Babel o Bibel, donde menciona que capítulo 11, versículo 7, que quería comentar esto, donde dice, descendamos y confundamos allí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces algunos dicen, ¿por qué aquí habla en plural? Bueno, una de las explicaciones más aceptadas es que está hablando con los ángeles. Y también lo vimos en Bereshit capítulo 1, en la paracha del comienzo, ¿cierto? En el capítulo 1, cuando estaban en la creación, donde dice que hagamos al hombre, capítulo 1, 26, hagamos al hombre, al Adán, a nuestra imagen, o hagamos a la humanidad, mejor dicho, al Adán a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza,
y dominen los peces, las aves, ganado, etcétera. Ya, entonces aquí es una costumbre. También puede ser, hay otra explicación que dice que cuando una persona de un alto cargo, como un rey, habla en primera persona, siempre lo hace en plural, como para exaltar su grandeza, como una forma majestática. Es otra explicación, que quizá esa es la razón por la cual quedó en plural, porque aunque sea una persona, habla en plural para demostrar que es una persona muy importante, muy elevada. Pero a mí me parece más razonable la explicación de que estaba hablando con los ángeles y que estos ángeles obedecían la voz de su precepto. Bueno, y aquí nosotros vemos cómo se esparció toda la tierra con diferentes lenguas, ¿cierto? Y esto se hizo para que no siguieran edificando esta ciudad donde estaban corrompiéndose la humanidad nuevamente. Y todo el capítulo 11, ¿cierto? Acá después se describen unas descendencias y hay algunos que hacen cronología y cuando terminamos en los días de Taré van 2083 años, ¿cierto? Según algunos cronologistas. Nosotros también vemos acá en la escritura donde dice que toda la tierra se pobló. Dice el capítulo 9, versículo 19, de estos 3 hijos de Noaj se pobló toda la tierra. Yo también he escuchado una versión de que habían otras personas que sobrevivieron al diluvio y que el diluvio fue local en el Medio Oriente. Yo he escuchado esas teorías por ahí, pero acá dice que de los 3 hijos de Noaj se pobló toda la tierra. Entonces no hay una evidencia de que hayan sobrevivido personas en otros rincones del planeta. Esto fue un diluvio mundial y toda carne fue destruida, tanto humanos como animales, ¿cierto? Porque el Eterno quería purificar la tierra, purificar todo a través de las aguas. Bueno, eso por ahora, con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Eso de la torre con Nimrod, se dice también que, no se ha estudiado un poco, pero se dice, adicional a lo que mencionó Eric, se dice también que confundió como que el entendimiento, que como que no sabían qué hacer, porque más atrás también se menciona que Caín también se fue a un lugar donde había otro tipo de lenguaje o otro tipo de relacionamiento, así que lo traigo como dato curioso, simplemente, no como algo afirmativo. Que también hay comentaristas que hablan sobre el entendimiento, que hubo como que no se entendieron y demás, pero sí también pudo haber sido las lenguas, surgió otros lenguajes nuevos, pero más atrás vemos algo también bien interesante que dice los 70 pueblos, que es la descendencia de Noah. Entonces, si son los 70 pueblos, también se puede decir que también sacaron 70, vamos a ponerle así, 70 idiomas o 70 lenguajes o algo similar, pero a lo que voy es que es algo bueno para estudiar. Yo creo que se puede hacer algo más adelante bien interesante sobre esto. Seguimos con la ronda con... Sí, gracias. Quería mencionar, volver a recalcar algo que se mencionó en un principio, y es que en el capítulo 9 vemos que Noah, después del acto que hace su hijo, vemos que él maldice en vez de maldecir a Han, que fue el que hizo el acto de ver la desnudez, vemos que él maldice a Kenan, o sea, a su descendencia, a su hijo. Y entonces vemos que el Creador dice que los padres no van a llevar el pecado de los hijos, ni los hijos van a llevar los pecados del padre. Entonces, pues uno dice, no, qué contradicción. Y es bien interesante lo que explicaste en un principio, que hay que entender bien cómo se utilizan las palabras y en qué conceptos se utilizan estas palabras. Y hace tiempito había leído unos comentarios de Nehemiah Gordon, donde él explicaba, ahora no me acuerdo específicamente la palabra que él utiliza para cuando la Torah utiliza estas palabras, pero la Torah utiliza a veces unas palabras para no hablar directamente de un acto que puede ser como ofensivo al escucharlo o como de una mala impresión. Entonces vemos que la Torah, cuando habla de la desnudez, se habla de tener relaciones sexuales
con una persona. Y vemos que el Creador da unas leyes donde Él especifica con quién tú no puedes tener relaciones sexuales. Y cuando habla de eso, habla de ver la desnudez de ciertas personas cercanas a tu círculo familiar. Y es bien interesante que lo mencionaste, que el Creador especifica cuando tú te acuestas con la esposa, con la mujer de tu padre, es como si estuvieras viendo, es lo mismo que ver la desnudez de tu padre. Estás viendo la desnudez de tu madrastra, de tu madre, pero en realidad estás viendo la desnudez de tu padre. Y vemos que en este relato eso es lo que está ocurriendo. Ham, con quien tuvo relaciones, fue con la esposa de su padre y vio la desnudez de su padre porque se acostó con ella y de ella salió ese fruto que Noah maldijo. Y está bien claro si uno entiende ese concepto. No es algo confuso, lo que pasa es que como estamos acostumbrados a estudiar superficialmente, pero cuando se estudia más a fondo, podemos entender y ver con claridad de qué se está hablando. Incluso hay personas que malinterpretan el texto diciendo que Han tuvo relaciones con su papá, o sea, que fue una relación de hombre con hombre, pero en realidad decimos, pero entonces ¿por qué? La pregunta es ¿por qué maldijo entonces al hijo de Han y no al mismo Han, que fue el que cometió el acto? Pues entonces ahí vemos que es que ese acto produjo una simiente, y esa simiente es de un acto abominable ante los ojos del Creador, y es por eso que Noah lo maldice. Lo maldice diciendo que va a ser el sirviente, va a servirle a sus tíos, a los hermanos de Ham. Y es bien interesante tener esto claro porque a veces trae muchas interrogantes, mucha confusión, etcétera, etcétera. Otra cosa que quería mencionar, que Eric lo acaba de mencionar, es que cuando el Creador habla de cuando se empieza a crear, las personas se empiezan a unir para crear esta torre, es algo bien gracioso y ridículo porque el mismo Creador dice, vean lo que están haciendo estas personas, ¿acaso lograrán su objetivo? O sea, es algo imposible de lo que están haciendo. Y el Creador, como mencionó Eric, y yo lo había mencionado la parashá pasada, traje unos ejemplos donde el Creador se muestra, ¿verdad? Hay relatos donde el Creador se muestra hablando con su corte celestial. Y en esta ocasión, nuevamente vemos ese ejemplo. El Creador habla con su corte celestial y dice, bajemos y confundámoslos para que desistan de hacer lo que están haciendo. Entonces, es bien interesante porque uno dice, pues el Creador bajó a la tierra. No, el Creador no bajó a la tierra. ¿Por qué? Porque lo podemos leer en el Primera de Reyes 8:27. Dice, ahora por lo tanto, Elohim de Israel, por favor, permíteme que tu palabra, la cual hablaste a tu siervo David, sea confirmada. Pero, ¿puede Elohim realmente habitar con los hombres en la tierra? Porque los cielos mismos, aún los cielos de los cielos, no pueden contenerte. Así que, cuánto mucho menos esta casa que yo edifico a tu nombre. Ya ahí se responde la pregunta, ¿verdad? La tierra no tiene la capacidad de sostener la grandeza, la gloria del Creador, y el Creador llegará a estar aquí en la tierra, vamos a morir. Y es bien interesante que aquí los que bajaron fueron los emisarios, porque cuando el Creador habla, los emisarios hacen la voluntad del Creador, ellos son los que efectúan la palabra del Creador, ellos son los representantes del Creador en la tierra. Otro texto que habla también sobre la ridiculez de pensar que el Creador podría estar, su presencia podría la tierra contenerla, lo vemos en Isaías, en el 66:1, dice, el cielo es mi trono, dice el Creador, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa podrán ustedes construir para mí? O sea, ninguna. Nosotros no podemos, nosotros hicimos un templo para adorarle y para llevar los sacrificios y eso, pero en realidad el Creador no iba a poder vivir en ella. Allí lo que había, en el tabernáculo, lo que había era un representante del Creador, el ángel que porta el nombre del Creador. Ese fue el que acompañó al pueblo hebreo
durante el desierto, durante los 40 años. Fue el Malach que porta el nombre del Creador. Y dice, ¿qué clase de lugar podrán diseñar para mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Así es como todas ellas vinieron a ser, dice el Creador. O sea, que el Creador fue el que hizo la tierra, el que nos creó, el que hizo todo esto. ¿Acaso lo creado va a poder contener al Creador? No. La respuesta es no. Y es por eso que el Creador tiene estos ministros a su servicio que no tienen voluntad propia. Todo lo que hacen es, todo lo que efectúan es a palabra del Creador, y ellos son los que representan al Creador aquí en la tierra, y es por eso que vemos de relato en relato, que cada vez que se cuenta que hablaron con el Creador, en realidad con quien están hablando era con un malaj, con un emisario que lleva el mensaje del Creador, pero ese emisario es como si fuera el mismo Creador aquí en la tierra, porque es su representante. Y eso es lo que quería añadir en esta ronda. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Sí, esto del Creador, esto es infinito, y el hagamos al hombre a nuestra imagen y todo lo demás. Cuando venimos a ver, yo sigo pensando que sí, el Creador, cuando el emisario habla con Moshe, porque del zarzal al diente escuchó una voz y era el emisario del Creador. Quien habló con Abraham fue un emisario que vino en el nombre del Creador. Se dice que fue el Creador que estaba hablando con él, porque si se fijan eran 3, 2 bajaron a Sedón y Amorra y uno se quedó hablando con Abraham. Cuando venimos a ver quién sacó al pueblo, sí fue el Creador, pero sí fue este emisario representando al Creador. Cuando venimos a ver, sí, son muchas cosas bien interesantes, así que gracias por el dato. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, solamente quería expandir en lo que había dicho antes sobre las preguntas. Una era, se corrigió el mundo a partir de este diluvio, y viendo esta parashá y viendo lo que hizo el hijo más joven de Noé, y se maldice a Canaán, siendo ellos la simiente de Noé y fueron preservados a través de este diluvio. Yo creo que la intención del Creador con este diluvio obviamente fue limpiar, una limpieza, una corrección global, pero a la misma vez se preserva esta simiente, pero dentro de esta simiente no excluye el mal, porque ya el hombre había sido hecho de esa forma desde que comió el árbol del conocimiento del bien y el mal. O sea, ya traía lo que yo había dicho, el Yesed Hará, Yesed Hatov, la inclinación de hacer el mal y la inclinación de hacer el bien, ya estaba en ellos no están excluidos ni están exentos del mal. Sin embargo, la intención fue que ellos aprendiesen la lección del diluvio y que ellos mismos voluntariamente decidieran escoger el bien. Lo mismo que le dice a Caín, no es si no escogieses el bien, que yo, o sea, la misma conciencia humana te dice, si yo escojo hacer el bien, estas son las consecuencias del bien. Pero entonces vemos el ejemplo en la misma familia de Noah, supuestamente una familia que de un hombre que era un hombre ético, que practicaba los mandamientos, tenían conexión con el Creador, toda esta familia, pero sin embargo vemos que hay uno dentro de esa simiente que sí no elige, sino que esparce otra vez el mal que existía en la tierra. Está innato dentro de los seres humanos. Por eso digo que la intención del Creador es que el mismo hombre de su libre albedrío escoja hacer el bien. Él no lo elimina totalmente, sino que lo deja con el propósito de que seamos nosotros que escojamos ese camino. Entonces, fue este diluvio para ellos como una enseñanza, para esta simiente que sobrevivió, como una enseñanza. Sin embargo, vemos cómo Caín es maldecido. Entonces, esa maldición se sigue desarrollando a sus descendientes, y vemos cómo los descendientes de Jafet y Ham fueron bendecidos, Shem, asimismo esas dos descendencias fueron bendecidas. Sin embargo, vemos cómo Canaán es maldecido, y de ahí han surgido varias teorías, como la maldición fue que él fuera esclavo, serás esclavo de esclavo para tus hermanos. Entonces dijo, esto fue Noé lo que dijo, bendito sea el Elohim, el Señor de Shem, Canaán será su esclavo
que Hashem expanda a Jafet, que more en las tiendas de Shem. O sea, en otras palabras, Jafet, morar en las tiendas de Shem, es decir, que iban a ser estudiosos de lo que Shem, como que Shem iba a ser el que iba a enseñar a Jafet. Pero entonces excluye de esa bendición a Shem para que sea esclavo. De ahí surgen ciertas teorías, no necesariamente del mismo pueblo judío, sino otras teorías, que los esclavos que nosotros conocemos como esclavos posiblemente hayan sido descendientes de esta maldición. Y ahí entonces ocurren unas teorías de razas, digamos los de África, entonces los que vinieron de Europa. De ahí surgen esas teorías, no necesariamente son correctas, pero da pie a todas esas cosas. Y sin embargo, vemos luego cuando estas mismas multitudes tratan de hacer esta torre de Babel para llegar a ese conocimiento. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, ellos tenían acceso a ese conocimiento, hablaban un solo lenguaje, la lengua semítica, y cómo esa no fue la voluntad del Eterno. O sea, el Creador esparció todas esas lenguas. No da otra vez lo mismo. Hay un propósito en todo esto. Entonces hay que mirar con el ojo del Creador. ¿Cuál es el propósito para esta humanidad? Y pues nada, eso es lo que quería aportar en este momento. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. La verdad es que el Creador es grande en misericordia. Uno ve todos estos relatos y uno dice, wow, honestamente de él es tener misericordia, como dice Moshe. Lo mismo pasa con las hijas de Lot. Fíjense que la misericordia del Creador sobre el hombre es grande, porque las hijas de Lot eran perversas y ellas fueron salvadas ellas fueron salvadas por medio de Lot, y Lot fue por medio de Abraham. Entonces lo que vemos aquí es que imagínate si la perversidad era tan grande que ellas maquinaron embriagar a su papá para acostarse con su papá. O sea, que hay que estar hay que estar un poco desquiciado para eso. Seguimos con la ronda con Esi. Adelante, Esi. En eso de la misericordia, hacia Noah, obviamente, su justicia. Pero en el caso de Lot, yo pienso que también se le fue contado por justicia lo que él hizo por los emisarios. Otra cosa que quería comentar, pero es una opinión bien mía y no lo representa pues a ustedes, quiero que sepan eso, es que la maldición de Kenán, en mi opinión, él siendo hijo y descendencia de Ham, qué peor dolor para un padre a su hijo siendo maldecido a causa de lo que él hizo mal. O sea, los hijos siendo tan importantes para los padres, y en estos casos así la descendencia, mi opinión propia, que ese fue el peor castigo para Ham. O sea, a causa de lo que yo hice mal, mi hijo cargó con la culpa. Pero como dije, en mi opinión. Y pues nada, eso era lo que quería añadir por hoy. Gracias, Esi, por el aporte. Estamos un poco corto de tiempo. No sé si alguien más tenga algo que aportar, Eric. No, por ahora no. Sigamos con la ronda. Gracias. Ilian, ¿algún aporte final? Sí, solamente quería añadir lo de en el capítulo 10 cuando habla de Nimrod, que habla diciendo que era un gigante sobre la tierra. Hay que entender también que esta palabra de gigante también se le conoce como una persona de renombrado nombre, o sea, una persona importante, una persona reconocida, y ese detalle quería añadirlo en la parasha. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. Sí, una persona poderosa, una persona que tenía movía masa. Seguimos rapidito con Minerva. ¿Algo más, Minerva, que quiera aportar? No, gracias, gracias. Bien, si no hay más nada que aportar, les deseo a todos Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov.